Iglesia Ancla de Vida. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Feliz domingo. Feliz comienzo de semana. Me gustaría que salude a las personas que tenga cerca, que le dé la bienvenida. Qué alegría que nos acompañes en este día. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy en nuestra congregación Ancla de Vida. ¿Cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. A ver, otra vez, ¿cuántos están anclados en Cristo? Amén. Gloria a Dios, qué alegría. Bienvenido. ¿Quién más viene por primera vez hoy? Levante la mano si alguien viene por primera vez. Bienvenido, bienvenida. Bienvenidos, bienvenido. Vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de todos ellos. Gloria a Dios. Qué alegría. Qué buena noticia. Qué bendición. ¿Y cuántos vienen con hambre y con sed de llenarse del Señor y de su palabra? Amén. Quiero que antes de que te sientes busques en tu palabra, en la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan hoy. Y aprovecho de saludar a los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal en YouTube. Muchas bendiciones, qué alegría que estés conectado. Igual déjanos tu comentario y queremos contactarte. Muchas bendiciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a repetirlos todos juntos, pero en primera persona del plural. Diga, demos gracias en todo. Diga, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos, hermanos e invitados. Se cuenta que en una ocasión robaron al famoso ministro y comentarista bíblico Matthew Henry. Matthew Henry es conocido como uno de los comentaristas bíblicos de mayor renombre, considerado y muy respetado. Todo pastor siempre tiene en su biblioteca el comentario de Matthew Henry, porque es una autoridad. Él vivió durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Y una vez cuenta que Matthew Henry fue robado y varios de sus amigos se le acercaron y le preguntaron cómo se sentía. Ellos esperaban que Matthew Henry manifestara algún comentario de queja, de molestia, de incomodidad, de desagrado por lo que le había ocurrido. Sin embargo, para la sorpresa de ellos, Matthew Henry le respondió: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo muchas razones para estar agradecido. Es más, en este momento ya tengo 4 razones por lo cual debo estar agradecido por lo que me ha sucedido. Sus amigos se quedaron perplejos. Había sido robado. ¿Qué era lo que estaba diciendo este hombre? Pero Matthew Henry respondió: en primer lugar, estoy agradecido con Dios porque es la primera vez que me roban. Tenía razón ya para estar agradecido. Pero luego dijo, segundo, estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Realmente tiene razón para estar agradecido. Tercero, estoy agradecido porque se llevaron mi bolsa, no tenía muchas cosas dentro de ella.
tenía razón para estar agradecido. Y cuarto, estoy agradecido porque me robaron a mí y yo no fui el que robó. Y como yo no fui el que robó, estoy del lado del Señor, estoy haciendo lo correcto. Vaya ejemplo de ser agradecido. No importa lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para decirle a Dios gracias. Cada día vemos milagros en nuestra existencia. A veces son grandes los milagros y a veces parecen pequeños. Pero son milagros y nos mantienen vivos, llenos de fe y poder siempre darle a Él el primer lugar. Entonces tenemos muchas razones para decirle a Dios gracias. Y la semana pasada comencé por ende una serie, ya que estamos en el último mes del año. Y quisimos llamar este mes un mes de acción de gracia. Por eso la serie que estamos hablando durante este mes es acción de gracia. Porque creo que podemos decirle a Dios, Señor, muchas gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias y por tu gran fidelidad con todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, quiero que vayamos otra vez al versículo con el cual comencé la semana pasada y vuelvo otra vez hoy. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice el apóstol Pablo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Es interesante que aquí este verbo no está en un indicativo. Este verbo está en un imperativo. Según la Real Academia, den gracias no es una opción, es una orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos está dando un mandato. Sean agradecidos. Den gracias. Lo interesante es que dice que demos gracias en todo. Y aparte de eso nos dice que esa es la voluntad de Dios. A mí me gusta muchísimo la neurociencia. Y me gusta leer muchos artículos de neurociencia. Y me conseguí un artículo que se los quiero compartir. La neurociencia en la última década ha revelado que cuando nosotros expresamos gratitud, inmediatamente eso afecta positivamente nuestro cerebro. Porque en el cerebro tenemos algo que se llama la corteza prefrontal. Y cuando una persona comienza a ser agradecido y a dar gracias, el cerebro sufre un impacto de tal manera que la corteza prefrontal produce un cambio y un cambio duradero. Al punto que los recuerdos que tiende a tener esta persona son recuerdos positivos. Repito, cuando una persona comienza a mostrar gratitud y a decir gracias y lo hace continuamente, su cerebro comienza a sufrir una transformación en la corteza prefrontal y produce que los recuerdos que le vengan o que tiende a pensar, a reflexionar, son recuerdos positivos. Todo lo contrario sucede cuando una persona está en depresión. Porque cuando una persona está en depresión, ¿qué es lo que le sucede? Que a cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, le vienen recuerdos, y son recuerdos negativos, donde la persona queda anclada, pero en pensamientos negativos. No anclada en ancla de vida, no. Anclada en pensamientos negativos. Y es como que se vuelve una afición o una adicción a esos pensamientos. Entonces la persona quiere tener esos pensamientos. Es más, quiero beber y quiero escuchar música que me hace sentir mal y llorar y póngala otra vez de nuevo.
¿Qué es eso? Te sientes mal, te afecta y quieres volver a revivir ese momento. Eso le sucede a la gente que se deprime y que vive todo el tiempo de una forma negativa. Revive los pensamientos negativos una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que lo que su cerebro capta en esta parte del cerebro, él segrega continuamente hormonas. Y esos neurotransmisores afectan todo tu cuerpo inmediatamente. Por eso es que cuando tú tienes un pensamiento, tu cuerpo se pone tenso. Y aumenta el estrés. Aumentan los dolores musculares. Afecta el corazón. Produce cáncer. Y hermanos, cuantos males usted se logra imaginar. Produce insomnio, trastorno del humor, afecta su sistema inmunológico. Alguien estornuda aquí y la persona está en caudales centro y se enfermó allá. Como que viajó a la velocidad y lo alcanzó. Porque cuando alguien piensa de esa manera, eso afecta a su sistema inmunológico. Y lo más terrible es que cuando lo afecta, está vulnerable completamente. Es decir, que vivir en ingratitud, afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, pero también afecta a tu espíritu. ¡Qué terrible! Entonces las personas cuando viven así, negativamente, repite y repite y repite y se vuelve una adicción repetir momentos negativos. Sueña con ellos. Sufre del trastorno del sueño, le cuesta dormir y lo revive, sueña con eso. Lo vive en el día y cuando duerme tiene pesadillas. Y el cerebro es tan terrible o tan misterioso y profundo que lo capta como una realidad. O sea, cada vez que tú lo piensas, lo estás viviendo para el cerebro. Pero que las personas que experimentan gratitud, su cerebro también lo va a percibir y van a venir recuerdos que te van a volver a anclar, pero ahora en otro tipo de pensamientos, de mayor gratitud. Y eso afecta a tu cuerpo, tu mente y hasta tu espíritu. Cuando yo leo eso, pienso, y eso afecta a todo, porque eso crea relaciones sanas. ¿Con qué tipo de persona tú te quieres casar? ¿Con una persona que todo el tiempo tiene una nube negra allí con relámpagos? No. ¿Qué tipo de amistades quieres tú? ¿El nube negra? No. Hoy hemos escuchado muchísimo en esta época acerca de relaciones tóxicas. No, yo no quiero andar así. Es más, la Biblia dice que el que anda con sabios será sabio. Le pregunto, si alguien vive siempre quejándose, ¿eso es de sabio o de necios? Pero el que vive siempre en gratitud, ¿es un qué? Es un sabio. Y el que anda con sabios, será sabios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso crea relaciones más sanas y una mejor vida en todo, académicamente, laboralmente. Estaba leyendo un artículo de empresarios según la Fortune 500 de las empresas más ricas del mundo y destacaban y le preguntaron qué era lo que más destacaban de sus trabajadores. Y yo quiero de igual forma que usted lo piense, porque si yo te preguntara, piensa en una persona que tú admiras por un momento, alguien que yo admire.
Y después que pienses quién es esa persona que admiras, pregúntate qué cosa admiras de ella. Y casi siempre lo que vas a admirar tiene que ver con su actitud en la vida. Una persona humilde, una persona que se levanta, una persona que se esfuerza, una persona trabajadora, una persona que es agradecido con Dios, una persona... Y todo eso tiene que ver con actitud. Y una persona que es agradecida tiene una buena actitud. Cuando le preguntaron a esos empresarios de la Fortune 500, dijeron que la actitud era un aspecto determinante en sus trabajadores. Y cuando tú vives una vida agradecida, esa es la mejor actitud. Cuando yo leo todos estos artículos y me consigo con Primera de Tesalonicenses 5:18 y me doy cuenta lo que descubre la neurociencia, que las personas más agradecidas van a vivir mejor, más saludable, mental, física y espiritual, y todos los beneficios en relaciones y en todo, digo, con razón, esa es la voluntad de Dios. Y aquí lo dice el apóstol Pablo: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros, que seamos agradecidos siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! Poderoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la gratitud? Piense por un momento, ¿qué es la gratitud? La gratitud es una emoción, pero no simplemente una emoción. Es una actitud, pero no es simplemente una actitud. Es una disposición mental y espiritual. Es tanto espiritual que me conecta con Dios. Es más, la Biblia, cada vez que nos habla de orar, nos habla de dar gracias. No puedes conectarte con Dios si no eres agradecido. Es una disposición espiritual, pero también mental. ¿Y por qué también mental? Porque yo mismo soy responsable de qué tipo de pensamientos yo voy a tener y qué voy a aceptar, qué voy a adoptar. ¿Me voy a quedar a abrazar la sábana de la depresión? ¿O voy a levantarme a sacudir esa sábana y adoptar el pensamiento que la palabra de Dios me enseña? Entonces la gratitud es una disposición mental y espiritual que un creyente, ¿cuántos hijos de Dios estamos aquí en esta mañana? Que un creyente adopta en lo siguiente: que todas las circunstancias que me suceden, todas las circunstancias que me suceden, están soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para mi propio bien y para su gloria. Lo voy a repetir una vez más. La gratitud es una disposición espiritual y mental de que un creyente adopta, de que todas las circunstancias que te suceden están también soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para tu bien y para su gloria. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Romanos 8:28. Para mí este versículo siempre ha sido sumamente esclarecedor. Me amo este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, primera condición, ¿cuántos de los que están aquí aman al Señor?
A ver, levante la mano y muévala así. A ver, una ola, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Esa es la primera condición. Todas las cosas van a ayudarte a bien, número 1, si tú amas a Dios. Es decir, que esto no es para todos. ¿Esto no es para quién? Para todos. Es para los que aman a Dios. Primera condición. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, segunda condición, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, han sido llamados. Eso quiere decir que cuando Dios llama a alguien, lo hace con un propósito. Amén. Es decir, para los que aman a Dios, los que han sido llamados por Dios. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció. Ya va, ¿cómo que antes conoció? Ese antes es cuando. Escuchen esto. Cuando estudiamos la Biblia nos habla de Génesis 1, cuando Dios crea, pero en el principio, Dios. Y en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y estaba con Dios, y era Dios. En el principio Dios. Pero luego viene la creación. Ok, entonces cuando el hombre entra en escena, ahí está la era actual. Pero ¿qué sucedió antes del hombre? La eternidad. La Biblia lo llama, la eternidad. Y por supuesto en teología eso se llama la era pasada o la eternidad pasada. Y la futura, lo que vendrá después del hombre, después que termine todo aquí en la tierra, nuevo cielo, nueva tierra, la venida del Señor hacia allá, todo eso se llama la eternidad futura o el siglo venidero. Entonces está la eternidad pasada, la era actual, la era futura o siglo venidero. Solo que en Dios no existe eso, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero aquí dice, porque a los que antes conoció en la eternidad pasada, ya nosotros existíamos en Dios, en Él, dentro de Dios. En su mente omnipotente, ya existíamos en Él. A los que antes conoció. Él me conoció antes de la fundación de este mundo, dice la Escritura. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la gratitud? Dejen ese versículo allí. Es la disposición espiritual y mental que un creyente adopta de que todas las circunstancias que le suceden son soberanas y benevolentemente ordenadas por Dios para su bien y para su gloria. Entonces, automáticamente tengo que llegar a dos conclusiones. Conclusión número 1, que todo lo bueno que me pasa se lo debo a Dios. Santiago 1:17. Vamos a leerlo y ya vamos a volver a este versículo. Esa es la conclusión número 1. Toda buena dádiva, quiero que lo diga bien fuerte, toda buena dádiva y todo don perfecto de Dios, todo regalo de Dios, desciende ¿de dónde? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Por qué no hay mudanza? Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ni hay sombra en Él de variación. ¿Cómo que en Dios no hay sombra de variación? Es más, ustedes me ven aquí y yo tengo sombra. ¿Y saben por qué tengo sombra? Porque hay una parte de mí que es oscura
Y el reflejo de la luz en mi parte oscura genera la sombra. Pero en Dios no hay sombra, porque Él es luz. En Dios no hay nada oscuro. Él es completamente luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que viene a mí nunca más estará en tinieblas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Dónde está la gente agradecida que se goza en Dios? Entonces, por lo tanto, conclusión 1, todo lo bueno proviene de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa con lo malo? En este mismo capítulo, vámonos a Santiago 1:2, es decir, que está dentro del mismo contexto. Santiago dice algo muy esclarecedor, muy poderoso, que nos invita a reflexionar. Hermanos míos, les está hablando a cristianos, quienes son sus hermanos. Hermanos míos, estén en sumo gozo, tengan sumo gozo. Sumo gozo es, estén muy gozosos cuando se encuentren ante diversas pruebas. Ya va. ¿Qué sabe Santiago que tal vez yo no sé? ¿Y por qué Santiago me dice que debo estar muy gozoso? Dice, tienes que tener mucho gozo cuando te encuentres ante diversas pruebas. Versículo 3. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que lleguen a ser perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Dios dice en su palabra que todo lo bueno proviene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios está diciendo, pero cuando te pasen cosas, miren aquí, aparentemente malas, que no son malas, pero aparentemente malas, escucha bien, tú vas a creer y a confiar que Dios va a utilizar esa situación, esa prueba, y la va a utilizar para tu bien. ¿De qué manera? De producir en ti una transformación en tu carácter. Porque Dios tiene una meta contigo. Yo no sé cuál es tu meta, pero Dios tiene una meta contigo. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces en la vida? Que estamos corriendo una meta sin considerar primero cuál es la meta que Dios tiene para mí. Entonces algunos puede que estén corriendo, pero no hacia la meta igual que la que Dios quiere que tú corras. Y la pregunta es, ¿cuál meta? Pablo dijo, dejando a un lado las cosas hacia atrás, extiendo mi brazo hacia adelante y prosigo a la meta. ¿Cuál meta? Romanos 8:29 lo dice el apóstol, cuando dice, para que fuesen hechos, para que lleguen a esta meta, que sean conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, todo lo bueno que te sucede viene del Señor. Y aquellas cosas que son duras, que son difíciles, esas pruebas duras, son las que Dios utiliza para perfeccionarte y producir el carácter de Cristo en ti. Si esas no pasaran, si esas pruebas no pasaran, entonces tú no estarías siendo perfeccionado a la imagen de Cristo. Entonces cuando yo leo esto, yo puedo decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque esto que estoy viviendo, aunque parezca que es malo, estás tratando conmigo y me estás haciendo cada día más parecido al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque entonces esto es bueno. Denle un aplauso bien fuerte al Señor.
entonces definitivamente tengo razones para darle gracias a Dios siempre, en todo, por las cosas buenas y por las que parecen que no son tan buenas, pero que son las que están transformándome cada día a la imagen del Señor. Hay algunos que escuchan esto y pueden que internamente, en lo profundo, tengan una lucha. Pero yo te lo voy a resumir. ¿Vas a vivir tu vida luchando contra Dios? Dios jamás ha perdido una batalla. Alguien dijo, pero ya va, pastor. Pero ¿y cuando Adán fue engañado por la serpiente? O bueno, engañó a Eva en este caso y Eva influyó en Adán. Eso no fue algo de un solo día. Eso fue algo planeado por ellos también. Ya había sido engañado por la serpiente. Uno lo ve ahí cerquita, pero usted no se imagina en el tiempo, porque en ese tiempo ni siquiera existía el tiempo. El ser humano era eterno antes de la caída. Usted no se imagina cuánto tiempo pasó en Eva y Adán ya conscientemente planear lo que hicieron. Pero incluso eso ya estaba dentro del conocimiento de Dios. Porque nuestro Dios es omnisciente. Yo te hago la pregunta. ¿Vas a pasar tu vida peleando con Dios? ¿Queriendo imponer tu voluntad? ¿Acaso no es mejor rendirnos a Él y decirle, Señor, me rindo a ti, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Yo no quiero pelear contra ti, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es el problema nuestro, hermanos? La incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque cuando tú tienes aceptación, tú estás confiando en Dios. Cuando a alguien se le muere un familiar cercano y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Tú puedes llegar a confiar en Dios y a descansar en Él. Incluso por aquellas cosas que te suceden que no comprendas. Una de las cosas que más he predicado este año es contra la incredulidad. Porque es el pecado de los últimos tiempos. Yo escucho a la mayoría de los predicadores que hablan, viene un avivamiento, viene un avivamiento, viene un avivamiento. Yo anhelo que venga un avivamiento, pero cuando leo la Biblia ni siquiera me está diciendo si viene un avivamiento o no. Yo quiero que venga un avivamiento, anhelo, oro para que venga un avivamiento, pero eso no depende de mí, depende de su voluntad soberana. Yo voy a provocar, hermanos. Obviamente hay una relación de Dios y el hombre, pero quien implanta los pensamientos en el corazón es Dios. Él es el que pone el querer como el hacer, no yo. Son conceptos equivocados por no conocer quién es Dios. Pero escuche esto. Yendo más allá, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta retórica. Y toda pregunta retórica, su respuesta es evidente. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta retórica es no. Porque lo que estaba Jesús corrigiéndole era su incredulidad. Y algo que debemos cuidarnos en estos tiempos es del pecado de la incredulidad. Porque la ingratitud es alimentada por la incredulidad. ¿Por qué te cuesta dar gracias? Porque tienes un problema de incredulidad. Cuando uno vive agradecido y está agradecido, es porque hay una confianza y un agradecimiento sincero, profundo y genuino de lo que está pasando.
Yo estoy seguro que esta palabra confronta nuestro corazón. Y yo mismo soy confrontado con este mensaje. Porque yo quiero ser cada día más agradecido a Dios. Y quiero vivir con mayor agradecimiento. Quiero vivir de la manera más gozosa. De la manera más propicia que llegue a agradar a Dios. Y me lo digo todos los días. Sea agradecido. Dad gracias en todo. Pero qué terrible es este pecado. ¿Cuándo comenzó esto? La ingratitud. Después de que cayó Adán y Eva. ¿Qué fue lo que primero dijo Eva? ¿Qué sucedió? La serpiente. Y el hombre, la mujer que tú me diste. Echándole la culpa a todo el mundo. Y cuando Caín y Abel, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano? Ingratitud. Es como a veces en la iglesia hay personas, hermano, ¿y qué sabes del hermanito? Ay, yo tengo que estar pendiente de él. ¿Y acaso Dios no ha estado también cuidado de ti? Y no ha puesto personas que muchas veces Él ha usado para alentarte. Cuando tú vives en gratitud, tú siempre vives en deuda con Dios. Pablo dijo, estoy en deuda con griegos y no griegos, con judíos, con gentiles, de todos soy deudor. Cuando el hombre pecó, comenzó a vivir una vida ensimismada. En otras palabras, todo en sí mismos, en él, en él, en él, en él. Y cuando tú vives una vida solamente centrado en ti, vas a vivir siempre con insatisfacción. Pero cuando tú vives tu vida con la mirada puesta en Cristo, solo Él va a poder saciarte y hacerte vivir satisfecho. La insatisfacción siempre vendrá por poner la mirada en ti mismo y en este mundo. Este mundo es un mundo ya caído y no tiene la capacidad de poder saciar tu ser. El único que puede saciar tu ser es el Señor. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia me cuida de todo esto. Porque cada vez que vengo a la iglesia y veo a un hermano y me pongo a orar por él y oro por su petición, por su necesidad y predico y pongo la necesidad del otro antes que la mía, eso trae una alegría, un gozo y hace que yo aprenda a confiar y a descansar en Dios y a no vivir la vida centrada en mí mismo, porque tú no fuiste creado para ti. Ese es el problema. Que algunos creen que fueron creados para sí. Es que tengo que lograr mis metas, tengo que comprarme mi casa, tengo que comprarme mi carro, tengo que tener bienes y morirme con los bienes. Nosotros no fuimos para eso. Dice Romanos 11:36 que todo fue por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas para su gloria. No para la nuestra, para la gloria de Dios. Entonces tú no puedes vivir una vida ensimismada. Porque cuando se vive así, se vive en quejumbre. ¿Cuántas personas se la pasan quejándose? Pero cuando tú miras a Dios, comienzas a tener gratitud. La ingratitud es el estilo de vida del incrédulo o del creyente que está desenfocado de Dios. Desenfocado. Es el estilo de vida de los incrédulos y de los que están desenfocados. Mientras que una vida de acción de gracias es una vida de un verdadero hijo de Dios. Ahora, hay un binomio que es el que provoca la ira de Dios. ¿Cuál es ese binomio? Ese binomio A más B, ese conjunto, se llama incredulidad, ingratitud. La unión de ellos, ¡boom!, la ira de Dios.
¡Qué terrible! Si algo le produce a Dios ira en gran manera a Dios, es la incredulidad acompañada de la ingratitud. Se los voy a demostrar. Romanos capítulo 1, versículo 18. Acompáñenme a leer este texto. Porque la ira de Dios, ¿qué dice allí? No, dígalo bien fuerte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¡pum!, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, que lo que se conoce de Dios es porque Dios lo manifestó, porque Él se reveló. Si no, nadie puede conocer a Dios. El hecho de que usted y yo estemos aquí es porque a Dios le plació revelarse. Y es un regalo. Y mire lo que dice. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando yo veo al ser humano, veo los animales, veo la tierra, veo el cielo, conocemos del espacio, del universo. ¿Cómo a alguien se le ocurre que todo esto no es diseñado por Dios? Y hasta los necios más absurdo, porque la Biblia dice, el necio dice que no hay Dios. No, todo es producto de una explosión. De la explosión, ¡pum!, aquí estoy. Pero supongamos que fue una explosión. Y la pregunta que siempre va a salir entonces, ¿y quién produjo entonces esa explosión? Todo apologeta tiene que conocer eso. Jesús, Dios, siempre es la causa última de todas las cosas. Y aquí está diciendo Dios en su palabra que yo puedo conocer su deidad y su eterno poder por todas las cosas hechas por Él, de modo que nadie, nunca, jamás tendrá excusa. Porque cuando vemos su perfección en todo, ¿cómo dudamos de Dios? Sigamos leyendo el versículo 21. Entonces esto se llama incredulidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Incredulidad, primera parte del binomio. Y aquí viene la segunda. Ni le dieron gracias. Y por eso se manifestó la ira de Dios. Por eso viene la ira de Dios. Y justa es la ira de Dios. Gloria a Dios. La ira de Dios también es buena. Hay gente que solamente habla del amor de Dios, pero no hablan de la ira de Dios. Y la Biblia me habla de la ira de Dios. Que alguien diga la verdad, hermanos. ¿Y sabe por qué se manifiesta la ira? Por incredulidad y por ingratitud. Porque no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque no le glorificaron como Dios. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Ni le dieron gracias, sino que prefirieron envanecerse en sus razonamientos. Y su necio corazón, mira cómo la Biblia lo llama necio, aquí viene la consecuencia, aquí viene el juicio de Dios. Con esas personas Dios tiene un juicio. ¿Y sabe cuál va a ser el juicio? Que su corazón fue entenebrecido. Va a llegar un punto donde Dios a algunas personas, el corazón, los coloca en tinieblas. Ok, usted es un necio, ya su corazón es tinieblas. Jamás ese corazón podrá arrepentirse. Ya no tiene la capacidad. Ya fue entenebrecido.
eso es la ira de Dios manifiesta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es la ingratitud! ¡Qué terrible! Y Dios dijo, por cuanto no me dieron gloria y por cuanto no me dieron gracias, no creyeron en mí ni me dieron gracias. Hermanos, yo quiero vivir en agradecimiento siempre. Yo quiero ser agradecido. ¿Y sabe por qué? Yo lo llamo que la ingratitud es una amnesia selectiva. Es una amnesia porque te hace olvidar. Pero ¿qué es lo que tiendes a olvidar? Las misericordias de Dios, las cosas buenas de Dios. Entonces la amnesia selectiva es porque tú al presente lo condenas y glorificas el pasado. ¿Cuánta gente usted conoce así? Ay, yo recuerdo las otras navidades. Esas navidades de antes eran buenas. Y no como estos tiempos. ¿Sabe cómo se llama eso? Amnesia selectiva. Sí, es que los tiempos de antes eso era mejor. Esos tiempos de antes son los que yo añoro. Pero antes también decían, ay, los tiempos de mi abuelo. Pero eso no es de ahorita, hermanos. Eso es del corazón. Se los voy a demostrar. Mire lo que dice Números 11:5. Para que usted comprenda cómo actúa el corazón del hombre. No, esto era lo que decía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después que Dios los liberó y estaban con él, ¿sabe qué decían? Ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y de los pepinos. Oye, ¿qué pepinos son esos? Pues? Pepinos, ni le siento sabor. Pero imagínense, la ingratitud. Sí, yo me acuerdo del pescado y de los pepinos y los melones que nos comíamos allá en Egipto. Los puerros, la cebolla y los ajos. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, que es lo que Dios nos da. Problema del corazón del hombre. Todavía. Escuchen esto. Ellos pensaban en la esclavitud. Ay, los tiempos de antes. ¿Y por qué no decían los tiempos de antes cuando Faraón nos oprimía? Porque es una amnesia selectiva. Tiendes a recordar adictamente lo malo. Y te cuesta mostrar gratitud ante Dios. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra hoy? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aplaudieron la esclavitud del pasado y condenaron la presencia de Dios del presente. Se olvidaron cómo Dios lo libertó con mano poderosa. Cómo Dios se manifestó en Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo les proveyó. Se olvidaron. ¿Sabe que en la Biblia aparece 144 veces ser agradecido? El dar gracias. Pero de las 144 veces, 43, es decir, la tercera parte, la expresó el apóstol Pablo. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué sabía Pablo? Que lo hacía estar tan agradecido. Haber conocido la gracia de Dios. Él dijo, porque la gracia que se me ha sido dada. Y cuando usted ve a Pablo, Pablo dijo en Romanos 8:35, si puede vamos a leerlo, vemos a alguien que pasó por angustia, que pasó por persecución,
que pasó por hambre, que pasó por desnudez, que pasó por peligro, que pasó por espada. El versículo 36, ¿qué más dice que pasó Pablo? Dice, todo el tiempo yo era perseguido como oveja al matadero, versículo 37. Pero él decía, pero aún con látigos, con cárceles, he sido apedreado, he sido dado por muerto, he vivido naufragios. Pero cuando usted lee a Pablo, Pablo decía, yo no sé si muera aquí, si muera en Roma, total que todo sea para la gloria de Dios. Vemos a alguien que estaba corriendo la carrera del lado de Dios y no en contra de Dios. Jonás quería huir a Tarsis, pero Dios quería que fuera a Nínive. ¿Vas a pasar tu vida desgastándote, peleando contra la voluntad del Señor? Yo debo anhelar lo que Dios quiere. Y cuando yo oro, yo debo tener un corazón para decirle, Señor, aquí están estas dos opciones en mi vida. Y puede que mi corazón tenga una inclinación, pero aquí no importa lo que quiera mi corazón. Yo lo que quiero es que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Porque así sea la que no me gusta, yo quiero escoger la que tú decidas por mí. Porque al final de cuentas es la buena, es la agradable y es la perfecta. ¿Cuántos agarran eso? Jesús dijo, si puedes, aparta de mí esta copa, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la que tú deseas, porque esa es la voluntad que yo quiero hacer. ¿Y sabía usted que Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel? Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Es más, la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo, donde Dios nos exhorta a estar gozosos. Y le escribió Pablo desde la cárcel sufriendo. Pero él sabía que esa prueba era razón para estar en sumo gozo, porque estaba perfeccionándose el propósito de Dios con él y el plan de Dios con su vida. Y ya eso lo tenía por razón suficiente para estar agradecido. Yo no tengo en este momento un gozómetro para saber cuál es tu nivel de gozo. O graciómetro para saber cómo está tu actitud de gracias. Pero sí creo que todos los días debemos reflexionar. Pablo, estoy concluyendo, Pablo dijo a Dios, quítame este aguijón, este mensajero de Satanás que me está bofeteando la cara. Pablo dijo que vino un aguijón que era mensajero del diablo y que le abofeteaba su cara. Y le oró a Dios 3 veces que se lo quitara. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, hasta Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Y dijo, yo no te voy a quitar eso, porque eso que te está, esa bofeteadita es necesaria. Yo la permito para tu bien y para mi gloria. Está profundo, hermanos. Y todas las mañanas, un consejo, comience tomándose una pastilla. Ubicatex. Porque tenemos que recordarnos todos los días, yo no vivo para mí. Yo vivo es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la que va a producir el mayor gozo y la mayor bendición para mi vida. Martin Lloyd-Jones, quien fue el doctor de la reina Isabel, escribió un libro y decía, predícate todos los días la palabra.
Recuérdale todos los días a tu corazón que bendiga a Jehová. Salmo 103. Porque bueno es alabarle y adorarle. Porque Él es el que sana tus dolencias, quien perdona todas tus iniquidades, quien rescata del hoyo tu vida. Y quiero cerrar con Filipenses 4:6. Con esto termino, hermanos. La carta del gozo, Filipenses 4:6. Por nada estén afanados. Dígame, diciembre es el mes de mayor afán, ¿sí o no? Más choques en la calle, la gente desesperada, corriendo a gastar todo para el primero. Ay, que ando pelando. Por nada estén afanados, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. 1, con toda oración y ruego y acción de gracia. Oración. Todos los días. Ubicatex y vas a la oración. Le presentas tus peticiones en oración, ruego y acción de gracia y que se haga su voluntad. La oración verdadera no es dame esto, y voy a insistir hasta que Dios me lo dé. ¿Usted cree que a Dios lo va a doblegar tu caprichosa petición? Él es soberano. La oración no es para que tú le digas a Dios lo que Él va a hacer. La oración es una relación de comunión, donde el deseo de Él es implantado en tu corazón. La oración no es para yo decirle a Dios lo que va a hacer, es para que más bien mi corazón se rinda a Él y comprenda que lo que Él quiere para mí siempre es lo mejor. Y si yo voy a Dios en petición, con oración, con ruego y acción de gracia, algo va a ocurrir. Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tener paz? Sinceramente, levante la mano solamente aquellos que desean tener paz. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nos da Dios para esto? Versículo 6. Nada de afán. Deja el afán. Si hay mucho afán, es porque quiere forzar la voluntad de Dios. Es un mal síntoma. Mamá, yo me quiero casar, es él, y nos vamos a casar pasado mañana. Ya con esa vez. Ahí ya por ahí empezó mal, está forzando la voluntad de Dios. Y Dios dice, nada de afán, quítese el afán. Sino más bien, preséntale a Dios tus peticiones con oración, con ruego y dale gracias. Y el resultado, versículo 7, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos van a vivir desde hoy en adelante con gratitud? Denle un aplauso fuerte al Señor. Le invito a que esté de pie. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con Dios. Seguramente Dios ha hablado mucho a tu vida hoy. Tal vez algunos están en esa confrontación que a veces tenemos. Porque la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de pensamientos que se convierten en argumentos y fortalezas en nuestras mentes y que quieren resistir el conocimiento de Dios, que quieren resistir la palabra de Dios. Tenemos muchas veces en nuestra mente argumentos y fortalezas, pero gloria a Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas. Y seguramente están cayendo fortalezas de nuestras mentes, están cayendo fortalezas de nuestra cabeza.
Pero Dios quiere lo mejor para ti. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso te dice, vive agradecido. La gente agradecida vive mejor y más feliz. Vive agradecido. Y lo más terrible que le puede pasar al hombre viene por no glorificar a Dios y por no darle las gracias. Es decir, cuán trascendental es este mensaje. No es un mensaje tan común, ordinario como, sí, es un servicio de acción de gracias. No. Estoy hablándoles, les estoy exponiendo la verdad de su palabra. Ahí donde usted está, ¿qué tal si usted saca su bandera blanca y le dice a Dios, me rindo? Desde hoy en adelante no me voy a quejar, voy a manifestar gratitud. No voy a anhelar la esclavitud de Egipto, ni los pepinos, ni los puerros, ni los melones de Egipto. Quiero agradecer por el pan que tú me das del cielo. Qué importante es vivir lleno de gratitud. Levante sus manos y adore a Dios en esta mañana. Me has tomado de tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Ahí donde estás, quiero motivarte a que ores conmigo. Coloca la mano en tu corazón y repite conmigo: amado Padre, gracias porque me has hablado hoy. Y hoy comprendo el estilo de vida que debo vivir en gratitud, siempre. Perdóname por las quejas, por la incredulidad, por la ingratitud.
hoy me arrepiento. Y hoy tomo la decisión de ser agradecido, de vivir en acción de gracias. Gracias porque me has hablado, porque me has iluminado. Y hoy puedo comprender tu palabra. Hoy descanso en tu voluntad. No voy a forzar, no voy a afanarme. Voy a presentar mis peticiones con oración, con ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te amo. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. A ver, un grito de alegría. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Cristo vive. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios.